El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño con ustedes, cumpliendo con el llamado que Dios me hizo de estudiar las Escrituras, conocer el pensamiento de Dios en el texto sagrado y transmitirlo y enseñarlo, porque el deseo de Dios es que sus hijos piensen como Él piensa. Y eso se va a lograr es a través del conocimiento de las Escrituras. Ya lo vengo diciendo que el Espíritu Santo es el agente. Él tiene 3 elementos: la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Uno de estos es mi persona. Me siento muy halagado, muy agradecido de Dios por haberme escogido para este ministerio. Ministerio cual debemos, no es que tenemos, porque esto no es obligado, Dios nunca te obliga a hacer algo. Debemos llevar independientemente de las circunstancias. Ahorita, en este preciso momento, están sepultando en Venezuela a un ser muy querido, el cual fue víctima de la delincuencia en Venezuela, producto de la situación en la que está Venezuela por el gobierno, por el mal gobierno que tenemos. Es lamentable. Intentaron atracarla y cayeron a disparos a la camioneta y una de las balas alcanzó su rostro, atravesó su cara y perdió la vida en un instante. Muy querida, parte de la familia. Es doloroso. Y lo más duro del caso es no poder estar en el lugar. De no poder estar en Venezuela, de no poder estar con mi familia al lado de ellos. Al lado de sus hijos, de sus sobrinos, que son mis hijos, que son mis sobrinos, de sus nietos, que son mis nietos. De estar al lado y abrazarlos como sacerdote de la familia. El dolor muy grande de no poder estar allá. Quizá ya está sepultada. A las 11 de la mañana de Venezuela salía a la sepultura, al cementerio, lo que llaman el Campo Santo, para ser sepultados sus restos. Ya está en el seno de Abraham. Ella era conocedora del Evangelio, una hermosa mujer, una mujer de intercesión, amaba a Dios. Mucha gente me ha llamado, aún sus hijos me llamaron: maestro, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? No tengo respuesta. Pero me es duro no estar allí. Este es el precio del ministerio. De estar en lugares que muchas veces no es mi caso. A Dios, gracias a Dios, estoy en la isla de Puerto Rico, donde Dios me trajo. Y estamos desarrollando un buen trabajo excelente. Dios está llevando a cabo su propósito a través de mí, de acá de Puerto Rico para el mundo, para ir internacionalmente. Se han logrado muchas cosas que no se hubiesen logrado estando en Venezuela. Yo los conozco, por eso estoy muy seguro que el lugar que Dios ha querido que yo esté es en Puerto Rico, y me siento complacido de estar acá. Pero el precio del ministerio es que a veces Dios te lleva a lugares donde no quieres estar, abandonar tierras que nunca quieres abandonar, separarte de seres queridos que nunca quieres separarte, el cohibirte de que regreses al sitio donde saliste cuando no es el tiempo, el cohibirte teniendo la posibilidad de regresar
para estar con tus seres queridos y no es el tiempo. Ajustarse al propósito de Dios, ser administradores de los cronos para que Dios produzca o realice y lleve a cabo sus kairos a través de nosotros. No es fácil. Precio, si usted está pidiendo a Dios un ministerio, buena cosa desea, dice el apóstol, pero da una serie de principios. Y entre ellos está que esto no es fácil. Dios no te la va a hacer fácil. Te la va a hacer segura, pero no fácil. Hay un precio que pagar, un camino que recorrer, desiertos en las cuales vas a estar. Muchas veces vas a tener que entrar en las cuevas de Adulán, tú solo. Vas a tener que cargar una cruz hasta ser crucificado, traicionado por tu propia gente, por lo que más amaste, por lo que te rodean, porque menos tú piensas te va a traicionar. El hombre que comió conmigo en mi plato levantó contra mí su calcañar, dice Jesús, hablando de Judas, el hombre que más confiaba. De modo que esto no es nada fácil. El ministerio es el más grande de los llamados, es una honra ser llamado por Dios para ejercicio de uno de los 5 ministerios, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es una honra, no hay mayor llamado que esto. Si hay algo en el mundo que a ti o que a mí nos llame más la atención que el llamado que Dios nos hizo, pues nosotros hemos sido llamados o no hemos entendido el llamado. Pablo lo llama el supremo llamamiento. La palabra supremo es el más grande de los llamados. No hay un llamado más grande que el que Dios haga. Pero no es nada fácil. La gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente no sabe por dónde nosotros los ministerios tenemos que pasar. Las veces que hemos llorado, las veces que nos hemos metido bajo la regadera en nuestro baño para que las lágrimas se confundan con las aguas, con el agua. Las veces que nos hemos inclinado. Las veces que hemos tenido devoción, que hemos llorado, que hemos sido ungidos en el alma, decepcionados de la vida. Tantas cosas. Los momentos de soledad que pasas, que aún estando rodeado de gente, de personas, puedes estar en medio de una gran muchedumbre, pero hay una soledad que está en ti. No es fácil. Pero Pablo dice que no nos podemos detener. Si hacemos una lista por donde Pablo pasó, nosotros no hemos pasado por nada. Si hacemos un análisis, un estudio desde el punto de vista histórico, por donde los apóstoles pasaron, que todos murieron trágicamente, el único fue Juan que murió de larga vida, de viejo, de anciano. Pero si hacemos un análisis de todos, como murieron todos los apóstoles, profetas, reyes, jueces, sacerdotes, por causa de las verdades del reino, no hemos pasado nada. Ahí estamos. Yo le pido que a mi Creador, a mi Dios, que le dé fuerzas, paz, consolación a sus hijos, a sus familiares, que son mis familiares, que ellos ya pudieron entender el por qué no puedo estar con ellos a su lado. Le pido a Dios que le dé fuerza a mi persona, que nos dé fuerza a mi esposa, a Marita, mi esposita, desde que recibió la noticia, ¿no? Es un desconsuelo, es un dolor que solamente Dios como el Eterno lo puede cubrir, pero que a veces no interviene en estas cosas porque son parte de la vida y tenemos que pasar por allí. Si nos toca, pasamos. Una tragedia que no la esperamos. Porque hay que un ser querido esté agonizando en una cama, ya anciano, y ya uno espera su muerte. Bueno, vaya, no siente, pero que le quiten la vida a un ser querido así de pronto. No, eso no tiene precio, no hay cómo explicarlo. Como sacerdote del hogar no tengo explicación. Ellos me llaman, me preguntan: Maestro, Dios nos falló. ¿Dónde estaba Dios?
¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no la cubrió? Y yo he aprendido a través del libro de Job, los principios del reino que están ahí en el libro, de nunca ni opinar, ni dudar, ni cuestionar ante Dios, solamente creer o hacer silencio. Dios sabe todas las cosas. Él sabe por qué pasó. Solo la eternidad nos revelará el por qué pasaron estas cosas. Pero prefiero hacer silencio, no caer en el terreno de Job, para que después Dios se me aparezca en un torbellino y me exhorte y quede yo apenado y avergonzado delante de Él. Yo prefiero hacer silencio, ni opinar, ni dudar, ni cuestionar, solo entender que Él es fiel, que Dios es fiel. Y que en su soberanía Él no produce lo malo, pero que Él es soberano. No voy a decir como todo el mundo dice, paz a sus restos, porque no son sus restos los que tienen paz. Ella ya está en el gozo, en el seno de Abraham. Ella está en la vida eterna, el mejor lugar que nosotros estamos, en el seno de Abraham, esperando el momento de la resurrección. Lo que sí pido es paz para su familia, para sus allegados. Estamos tocando un tópico acerca de lo que es la santidad genuina. Y hablamos acerca del proceso de santificación. Y tratamos que el agente que Dios usa para santificar a su pueblo, a sus hijos, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo tiene 3 elementos. Estos no se me puede usted olvidar. Que son la palabra, como elemento principal, la palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, aunque toda ella no es la palabra de Dios. Ella contiene la palabra de Dios, toda es inspirada. Y desde Génesis hasta Apocalipsis nos sirve a nosotros para aprender principios del reino. Aunque hayan cositas que se escribieron allí, de las cuales Dios no está de acuerdo, pero igual las leo para ver dónde es que Dios no estuvo de acuerdo, para yo tampoco estar de acuerdo, porque tengo que pensar como Dios piensa. De modo que las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis encierran principios del reino. Toda es inspirada, aunque toda no es la palabra de Dios, pero aún en los párrafos que está escrito, que está plasmado lo que el diablo dijo, la forma de las tinieblas pensar, el diablo, sus demonios y sus esguaces, sus colaboradores, aún allí hay principios escritos de cosas que yo debo aprender, cómo piensan las tinieblas, porque pobre aquel soldado que no conozca a su enemigo. Entonces la palabra en todas sus extensiones, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un elemento que el Espíritu Santo va a usar. Lo ha usado, lo ha hecho conmigo. Tengo 38 años estudiando las Escrituras, 29 años en el ejercicio del ministerio. Ahora el 5 de febrero del 2020 cumplo 30 años en el ministerio. Y en el tiempo que tengo, señores, Dios me ha enseñado muchas cosas, de las cuales me han llevado a ser un hombre de éxito, de glamour, de excelencia, de avance, de proyectos, de proporciones. Me ha llevado a ser un hombre donde me ha sostenido y me ha enseñado a vivir en abundancia, me ha enseñado a vivir en escasez, que es donde Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando viene hablando de su situación económica. Me ha enseñado a ser un hombre el cual he aprendido a sostenerme por la palabra, por las bendiciones que están plasmadas en las Escrituras, en medio de las más grandes enfermedades y noticias de enfermedades terminales, donde según la ciencia no tienen cura. Me ha llevado a sostenerme en fe, caminar y entregarle esa palabra en fe al Espíritu, porque el Espíritu es el espadachín, la espada es de él, no mía,
y se la entrego en fe y Él ejecuta la palabra y ha producido sanidad en mi vida. ¿Cómo ha logrado Dios todo eso? A través del Espíritu como agente y el Espíritu Santo utilizando la palabra como primer elemento, y el segundo elemento son los ministerios, en mi caso, y el tercer elemento los dones espirituales, eso lo hablamos. ¿Qué nos toca ahora presentar? ¿Qué es lo que Dios santifica? ¿Qué es lo que Dios santifica? Una vez que Dios ha justificado al hombre en el Espíritu, porque la justificación es en el Espíritu, justificación es en el Espíritu, la santificación es en el alma. Una vez que Dios ha justificado al hombre en el Espíritu, pasa a santificar su alma. Debemos aclarar que la santidad en el Espíritu es instantánea. En el alma es progresiva. Quiero que usted no se le olvide nunca esto. Debemos aclarar que la santidad en el Espíritu es instantánea. El que cree en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Eso es lo que es el pasaje. Punto. Pero siempre lo he dicho jocosamente, para que usted pueda entender esto, que un violador no hace mucho, ha violado 30 niños, no hace mucho violó 2. Viene a nuestra congregación, oye el mensaje de salvación, acepta el plan de salvación. El Espíritu Santo imparte justicia, imparte vida. Ese ser es una nueva criatura, pero yo no lo dejo solo con los hijos míos. ¿Por qué? Porque es una nueva criatura en el Espíritu, en el alma. La santidad es progresiva. Todavía ese ser, con todo y que es una nueva criatura, tiene un alma encochinada, perdón usted el vulgo, un alma encochinada, depravada. Él está en un estado de mente, de los que voy a nombrar ahora, los 7 estados de mente, en la cual 6 están ajenas al pensamiento de Dios, y Dios tiene que tratar con ese ser. Vamos a explicar bien todo eso para sacarlo del estado de mente en la que está, llevarlo a la mente espiritual. Eso se lleva tiempo. Por eso es que esto no es soplar y hacer botellas. Esto no es cuestión de que la gente se acepte en el plan de salvación, le imparte el Espíritu de la justicia, le imparte la vida, son hijos de Dios, inmediatamente a los 6 meses lo ponemos en un cargo en la iglesia. No, espérate, eso no funciona así. Esto no funciona así. Yo estoy estudiando para ser médico, me llevé 8 años en el área del estudio para la medicina, por decir algo, pero en los primeros 6 meses de mi ejercicio en mi universidad, en la Facultad de Medicina, a mí no me van a entregar inmediatamente un cuerpo para hacer una incisión, para hacer una intervención quirúrgica, porque no tengo la experiencia, no tengo la formación. Igual, estoy estudiando para piloto, ¿ok? Ya a los 6 meses, inmediatamente ahí a los 6 meses, ¿qué tiempo se lleva ese tipo de estudio? A los 6 meses me quieren entregar de una vez un avión. Espérate, he pasado por un simulador, no conozco la instrumentación del avión, yo no conozco nada. Dale viaje, dale fuerte. No funciona así. Esto tiene que ver con formación de carácter, con la formación de un carácter. Entonces la santidad en el Espíritu es instantánea, en el alma es progresiva. La santidad en el Espíritu es un suceso. Oiga, ¿un qué? Un suceso. En el alma es un proceso. Y de esto se trata este ministerio. Yo eso lo he entendido claramente, lo he entendido. No estoy jugando al ministerio, estoy formando un carácter. Por eso tengo una universidad a la disponibilidad de los que se quieran inscribir. Porque lo mío es formarte un carácter. Lo mío no es darte un título de licenciado. El título está bien, que yo te entrego el título, pero el título de nada te sirve si no pones en función en lo que aprendiste. Porque un título en la pared se queda pegado en un clavo, un título no echa fuera demonios, un título no sana una enfermedad. Pero cuando tú pones en práctica lo que aprendiste, haces una vivencia de lo que aprendiste, porque tienes un carácter formado y estás persuadido de que esas verdades son verdades verdaderas, verdades absolutas que funcionan y que el Espíritu Santo está dispuesto a respaldar esa verdad, tú estás persuadido de esa verdad, no hay quien te detenga. Por eso abrimos la universidad, un Infocat, que puede pedir información
por los correos que están ahí en los caracteres o llamarme por el teléfono personalmente y se le da a usted una información en cómo estudiar en esta universidad. ¿Por qué? Lo mío es formar el carácter, vamos a formar el carácter. Entonces la santidad en el espíritu es un suceso, en el alma es un proceso. La santidad en el espíritu es equivalente a la justicia divina. Señores, en el hombre en forma integral, presta atención a esta verdad que viene. En el hombre en forma integral, al conocer a Dios, se debe dar tres tipos de cambios. Tres tipos de cambios en su ser. Cambios que se dan mediante Dios por el Espíritu, usando los ministerios como elementos de cooperación, que es uno de los elementos. Pero nunca se le olvide lo que le enseñé a Taraz, la verdad que le enseñé en los estudios pasados, porque este es el número 11, es Santidad Genuina número 11. En los estudios pasados le enseñé que además de la palabra ser un elemento del Espíritu, la palabra pasa a ser un elemento para el ministro como elemento del Espíritu. O sea que el único elemento que yo tengo, yo como elemento del Espíritu que Dios usa a través del Espíritu Santo para perfeccionar los santos, para alcanzar dicha objetivo que es santificar los santos, perfeccionarlos, edificarlos, el único elemento que yo tengo como ministro es la palabra, no hay más. No hay más. Orar tiene su lugar, ayunar tiene su lugar, vigilar tiene su lugar, pero esos no son los elementos que te van a llevar a ser santos. La palabra. Entonces, repito, el hombre en forma integral a conocer a Dios, al conocer a Dios, se deben dar tres tipos de cambios en su ser. Cambios que se dan mediante Dios por el Espíritu, usando los ministerios como elementos de cooperación. Primero, en el hombre se debe dar una metaneuma, que indica un cambio de espíritu. Ya esto se dio en el nuevo nacimiento. Ya lo dijimos, la santidad en el espíritu es instantánea, en el alma es progresiva. ¿Ya? El que cree en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta metaneuma, ya eso se dio. Ya esto se dio en el nuevo nacimiento. Esto fue un suceso que se proporcionó en el espíritu del hombre regenerado mediante el Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a colocar acá, mediante el Espíritu Santo. Fíjense, estamos en vivo. ¿Okay? El Espíritu Santo, mediante el Espíritu Santo. Ajá. Primero es la metaneuma. Ahora vamos, el segundo cambio que se debe dar es una metanoia. Metanoia, M-E-T-A-N-O-I-A, metanoia. Esto es un cambio de mente, que es un proceso mediante Dios. Es un proceso que se llama santificación. Proceso que mediante Dios se llama santificación. Por su espíritu en el conocimiento de la palabra. Oiga, presta atención que lo estoy ubicando y le estoy dando las cosas tal y como se presentan las escrituras. Por eso es que erramos al blanco, porque sometimos una iglesia a orar, a ayunar, a vigilar para que sea santo. Y fuimos especialistas en ayunos, en 40 días de ayuno para castigar al cuerpo, para suprimirlo, para dominarlo. Y resulta que no es la forma. Eso nosotros ya lo explicamos. Una metanoia, cambio de mente, que es un proceso mediante Dios llamado santificación por su espíritu, en el conocimiento de la palabra. Y que el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad y que dicho proceso se da y es para
toda la vida. Esto me gustaría repetirlo. Perdone usted que le diga las mismas cosas, pero estos son conceptos que tienen que quedarse en usted. Una metanoia, cambio de mente, que es un proceso mediante Dios llamado santificación por su espíritu en el conocimiento de la palabra, y que el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad y que dicho proceso se da y es para toda la vida. Pero ¿por qué el individuo tiene un gran porcentaje de responsabilidad? Porque si tú no quieres, después de haber nacido de nuevo, que Dios produjo el cambio en ti, en el espíritu, si tú no quieres ajustarte a los principios del reino que están en la palabra, no vas a alcanzar un nivel de santidad. Nunca Dios va a lograr hacer en ti lo que quiere lograr en el alma, que es renovar una mente, quebrantar una voluntad y canalizar las emociones. Jamás lo va a hacer. Porque yo no me he entregado, a mí no me da la gana que Dios lo haga. ¿Cuál es el problema? Yo me conformo con la justicia y con la vida eterna. Me morí, voy para el cielo, aunque no tenga galardones. Y ya ese es tu problema, esa es tu forma de pensar. Y tenemos una metabiot, cambio de vida, y tiene que ver con la forma de conducirse. Es de donde deriva la palabra biología. Este término lo utilizó Lucas en el evangelista para hacer referencia a los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Metabiot. Hay otro cambio que es la metamorfosis, que eso tiene que ver cuando el Señor venga por la iglesia. Eso es un cambio de cuerpo. Cuando el Señor venga por la iglesia se produce el cambio. Ahora, antes de hacer un análisis de la santidad en el alma, debemos estudiar algunos factores que presentan las escuelas dicotomática y tricotomática. Factores que presentan las escuelas dicotomática y tricotomática. Vamos a ver el alma desde el punto de vista dicotomático. Vamos a ver esto. La dicotomía enseña que el espíritu y el alma son una misma cosa. Si nosotros no hacemos una diferencia entre lo que es la dicotomía y la tricotomía, no vamos a entender nada. Usted no va a entender nada de lo que le voy a presentar en relación a la santidad del alma, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. Perdón, el espíritu, el alma y el cuerpo. No va a entender lo que es la santidad integral en el hombre, no la va a entender. Porque usted tiene un concepto dicotomático. Vamos a ver qué piensa la dicotomía. La dicotomía enseña que el espíritu y el alma son una misma cosa, que son términos intercambiables con el mismo significado. Para la dicotomía, el espíritu y el alma como términos simplemente son sinónimos que tienen un mismo sentido. Para la dicotomía en el ser del hombre se da lo que se conoce un dualismo. Es decir, el hombre es un espíritu que equivale al alma y vive en el cuerpo. Esa es la dicotomía. ¿Será esto bíblico? ¿Estará esto en la Escritura? ¿Lo sustentará las Escrituras? Vamos a ver. La escuela que apoya la dicotomía cuestiona el versículo de 1 Tesalonicenses 5:23 y descarta que es una afirmación analítica del ser integral del hombre en sus tres componentes. Y afirma más bien que se trata de una declaración descriptiva que se refiere a todo el ser humano, como el caso registrado en Marcos 12:30, que menciona 4 partes sin que se requiera una cuádruple división del hombre. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, este es el pasaje que ellos utilizan, pero lo que la dicotomía no ha podido comprender es lo siguiente, que si en el hombre hay una especie de dualismo, porque las Escrituras hacen mención del espíritu y el alma como algo individual, como componentes distintos. El texto expresa lo siguiente: engrandece mi alma al Señor y
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46, 47. Según este pasaje, el espíritu y el alma son totalmente diferentes, con funciones diferentes. También la Biblia hace referencia al cuerpo y al alma como elementos distintos, con diferentes funciones. Mateo 6, 25 dice: por tanto no os afanéis por vuestra vida, que el término es suché, alma, ni por vuestro cuerpo. Pero en Mateo 10, 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. También la Biblia hace referencia al espíritu y al cuerpo por separado, indicando que son dos elementos diferentes. Primera carta a Corintios, el capítulo 5, versos 3 al 5, dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, que es el cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo. O sea, el cuerpo dice el espíritu. Pero en Eclesiastés 12:7 dice: el polvo, cuerpo, o sea, el polvo, que es el cuerpo, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Según estos pasajes y otros que mostraremos, la dicotomía pierde fuerza en la teología, prevaleciendo la tricotomía como verdad absoluta que registra el pensamiento de Dios. Vamos a ver ahora el alma desde el punto de vista tricotomático. La tricotomía es la verdad que enseña y afirma que el hombre es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo. Según la tricotomía, el espíritu es la facultad gobernante en el hombre. El alma es el asiento de sus impulsos y afecciones, el centro de su personalidad, y el cuerpo es el eslabón que lo conecta al mundo material. Es el instrumento de sus hechos externos. Viéndolo desde otro punto, para la tricotomía, el espíritu es la persona, el alma es la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Según 1 Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, como pasaje paralelo, el hombre es tricótomo. Pasemos a estudiar los pasajes. Vamos a mencionarlos y estudiarlos. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tomemos en cuenta desde el punto de vista etimológico que el término completo que aparece allí, cuando dice el mismo Dios de paz os santifica por completo. Tomemos en cuenta desde el punto de vista etimológico que el término completo en el griego es holoteles, H-O-L-O-T-E-L-E-S, holoteles, que indica las varias partes que lo constituyen. El término vuestro, para hacer referencia al ser, indica cada parte de cada uno de vosotros. Según estos términos, desde el punto etimológico, el hombre es tricotomático. El cual, dice, en cuanto al espíritu y al alma y al cuerpo, óigase, en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo, que se expresan en el texto, debemos tomar en cuenta que originalmente, para hacer referencia de cada uno de estos componentes, se usó el artículo determinado, el, término que se omite en la mayoría de nuestras traducciones. Originalmente lo expresa de esta forma: y todo vuestro ser, el espíritu, el alma y el cuerpo. Observa el artículo determinado, indicando que son tres elementos diferentes con funciones diferentes. En muchas de las versiones se omite el artículo determinado. En cuanto a la expresión se han guardado en su singular, el hecho, porque si son tres, espíritu, alma y cuerpo, digan se han guardados. Pero ¿por qué se han guardado? Parece que me está hablando de un núcleo, ¿no? No. En cuanto a la expresión se han guardado, en su singular, el hecho de que el verbo guardar aparezca en singular no le quita el sentido tricótomo, sino que expresa la integridad de cada parte separada. Es decir, el apóstol Pablo utiliza el término guardar en singular, refiriéndose al componente del hombre como un conjunto o un ser que ya ha sido nombrado en el pasaje, pero en ningún momento está negando la tricotomía.
Por otra parte, en Hebreos nos da información que le da fuerzas a la posición tricotomática. El texto expresa lo siguiente. Esto está en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas. El término partir viene del griego merismo y tiene que ver con hacer una separación o distribución. En castellano su equivalente debería ser dividir, debido a que merismo no tiene que ver con el fragmentar, el romper, tampoco da la idea de, ni es el acto de partir por la mitad un objeto en un solo cuerpo, como cuando Jesús partió el pan y se los dio a sus discípulos. El merismo tiene que ver con hacer una separación de dos elementos para colocar uno al lado del otro, es trazar una línea en medio de, sin hacer o producir ninguna ruptura. Tomando en cuenta las propiedades del término merismo del griego, debemos aceptar que el espíritu, el alma y el cuerpo son tres elementos diferentes con funciones propias que se ajustan a cada una de ellas. Pero hay que tomar en cuenta que aunque en el ser integral del hombre se pueda producir merismo, el espíritu y el alma son inseparables, no porque no se puedan separar. Bien dice la Escritura que la palabra divide y separa el espíritu del alma, pero en caso de funciones es imposible que el alma abandone el cuerpo. Y cuando el hombre muere, el espíritu se dirige aunado al alma a su destino. En la muerte del ser hay una separación de esto, ¿de qué? Del espíritu y el alma en relación al cuerpo. O sea que el espíritu y el alma son amalgamadas y estos dos se separan del cuerpo. Eso viene siendo la muerte espiritual o la muerte física. Debo decir, corrijo, la muerte física cuando el hombre muere, ¿ok? Ahora nos toca estudiar qué es el alma. Nuestro próximo estudio lo vamos a hacer. Mis hermanos, gracias por todos. Pido, por favor, oren mucho por nosotros. Oren mucho por nosotros. Oren mucho por Puerto Rico. Hasta ahora ya han habido, mire, contado como más de 14 o 15 temblores aquí en Puerto Rico en menos de 2 días. Y no ha sido fácil. Pero aquí estamos. Mi esposa asustadita, tensa, y también mi persona tensa. El Señor habló conmigo y me dijo, ten paz, porque aprendí algo que dice David. David dice, es posible que los mares se trasladen a los montes. Los mares, un tsunami, el mar se traslade al monte, a la tierra, a los montes. Pero qué difícil es que un monte se vaya al mar, que un monte, una montaña se vaya al mar. Y David dice, aunque esto pase, aunque los montes se traspasen a la mar y la tierra toda tiemble, yo seguiré confiando en el Señor, dice David. Eso nos tiene sostenido. Anoche nos acostamos y dije lo que dijo David, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos hace vivir confiados. Solamente Dios conoce nuestra vida. Ángeles Dios pone alrededor nuestro para que en un supuesto que haya un derrumbe, ningún escombro atenten contra nuestra vida, un escombro sobre los hombros de un ángel sosteniendo allí para guardar y preservar la vida de quien Dios está usando para el proceso del ministerio. Pido por favor oraciones por nosotros, sosténganos en oración. Segundo, compartan este mensaje, no lo dejen de compartir, Y tercero, si usted puede depositar una ofrenda para este ministerio, hágalo, la necesitamos. Como usted no tiene una idea, necesitamos una ofrenda. Estamos aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico nosotros no pudimos trasladarnos, por lo menos a pasar el fin de año con nuestra hija que está en Texas, lamentándolo mucho por falta de dinero. Así es sencillo, por falta de dinero. Pero necesitamos que usted apoye nuestro ministerio con sus ofrendas. Apóyelo todo lo que usted deba hacer para el ejercicio de este ministerio, para seguir y para continuar. No se detenga, conviértase en un generador de los bienes del reino. La única forma que usted tiene para transferir sus bienes
de este mundo a la eternidad es dando ahora. Pablo dijo, yo no pido, yo no estoy pendiente de su dinero, yo lo que pido es que ustedes abunden en vuestra cuenta allá en el cielo. Todo lo que ustedes den acá se les va a ser devuelto allá. De modo que, ¿cómo hacerlo, maestro? ¿Cómo ofrendamos a su ministerio? Y están los correos, josén77, bricenoa77, @gmail.com, uninfocat@gmail.com. Escriben el correo, ¿cómo lo hacemos? Se le da información o me llama directamente. Ahí está mi número, 786-604-3352. Tome nota del número, envíeme un WhatsApp, dígame su nombre, yo lo agrego y lo podemos agregar al grupo de Telegram para que usted esté siempre conectado con nosotros. Gracias por todo, gracias por lo que ya han aportado financieramente. Sí han habido gente que ha aportado financieramente, han atendido este llamado y lo han hecho. Y Dios le va a multiplicar en gran manera. ¿Ok? Bueno, mis hijos, se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77 bricenoa77 @gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.